Comenzamos este tutorial recordando los conceptos básicos que deben manejarse para el registro contable del impuesto sobre beneficios y que son los que se muestran en la diapositiva. En un tutorial anterior nos referimos a los conceptos de impuesto corriente, gasto e ingreso por impuesto corriente y activos y pasivos por tal concepto, habiéndose tratado también de forma somera el gasto o ingreso por impuesto diferido al que se hará alusión en próximos tutoriales. En el vídeo presente nos vamos a referir en concreto a las diferencias temporarias y permanentes, con especial referencia al concepto de base fiscal esencial para comprender la incidencia de las diferencias temporarias en la tributación futura de la empresa. Un concepto muy relevante para el registro contable del impuesto sobre beneficios es el relativo a las diferencias temporarias, que no son más que las diferencias que se producen como consecuencia de la distinta valoración de los elementos de activo y pasivo y de determinados instrumentos de patrimonio propio desde la doble perspectiva fiscal y contable, siempre que las mismas tengan una futura repercusión en el pago del impuesto sobre beneficios. Al respecto, las causas que provocan la existencia de diferencias temporarias podrían resumirse en las siguientes. Una primera causa la tenemos entre los ingresos y gastos contables y fiscales de los que derivan el resultado contable total antes de impuestos y la base imponible del propio impuesto, y que surgen porque los criterios de imputación temporal difieren entre el ámbito fiscal y contable, teniendo incidencia en la tributación futura de la empresa al revertir en periodos subsiguientes. A este tipo de diferencias se les denomina generalmente diferencias temporales. No obstante, además de las diferencias temporales, también pueden surgir diferencias temporarias como consecuencia de una combinación de negocios, cuando la valoración contable de los elementos implicados en la misma difiere de su valoración fiscal, y asimismo en el reconocimiento inicial de activos y pasivos, obviamente que no procedan de una combinación de negocios, cuando su valor es diferente según se aplique la normativa fiscal o contable. A la vista de lo anterior, podemos concluir que todas las diferencias temporales son temporarias, pero no todas las diferencias temporarias son temporales. En cuanto al concepto de las diferencias permanentes, las mismas proceden también de la diferente imputación de ingresos y gastos, pero con las características de que no pueden calificarse como diferencias temporarias, dado que no tienen incidencia en el pago futuro del impuesto sobre beneficios. En este punto se debe tener en cuenta que la propia normativa califica de forma residual a las diferencias permanentes en el sentido de calificarlas como tal cuando no pueden ser temporarias. Teniendo en cuenta que, como se ha dicho, las diferencias entre la fiscalidad y la contabilidad se producen por la desigual valoración de los elementos inscritos en el balance, es necesario concretar las bases de cálculo en cada uno de dichos ámbitos. Así, en el ámbito contable, el Plan General de Contabilidad define en su primera parte del marco conceptual los distintos criterios de valoración según la naturaleza de cada elemento, aunque sin embargo, en el momento de la publicación del plan, la norma de registro y valoración 13ª del impuesto sobre beneficios no reconocía de forma expresa un criterio de valoración a efectos fiscales, laguna que ha venido a solucionar la resolución publicada en el año 2016. En este sentido, se define la base fiscal de un activo o pasivo como el importe atribuido a dichos elementos de acuerdo con la legislación fiscal en vigor. En concreto, la resolución define la base fiscal de un activo como el importe que podrá deducirse de los beneficios económicos de la empresa en el futuro cuando recupere el valor contable de dicho activo, que obviamente no tiene por qué coincidir con su valor fiscal. Así, por ejemplo, un activo representado por un cliente de dudoso cobro tendrá un valor contable de 0 euros, mientras que a efectos fiscales su valor será el saldo pendiente de cobro, en tanto el crédito no tenga una antigüedad mínima de 6 meses según la actual norma fiscal. Al margen de lo anterior, la norma también comenta que cuando las ganancias de la empresa no tributen, coincidirá la base fiscal y el valor contable del activo, lo cual implicará que no se producirán diferencias temporarias. En cuanto al pasivo, se considera que su base fiscal es igual a su valor contable, es decir, a la deuda que luce en contabilidad, pero disminuida en el importe que pueda ser deducible fiscalmente en periodos futuros. Así, por ejemplo, si tenemos contabilizado un pasivo mediante una provisión por garantías de venta, como la normativa fiscal no permite la deducción plena del gasto,
La base fiscal sería, en ese caso, el valor contable del pasivo menos la parte pendiente de deducción. Además, señala la norma que cuando existan ingresos procedentes de actividades ordinarias cobrados anticipadamente, la base fiscal de esa partida será su valor en libros menos los ingresos que en un futuro no tributen. Con objeto de abundar en el cálculo de las bases fiscales de los elementos patrimoniales, el ejemplo 2 se refiere a algunas de las operaciones realizadas por la mercantil Cartosa durante el ejercicio 2002X, entre las que están las siguientes. Compra al inicio del ejercicio una partida de ordenadores por 20.000 euros, cuya amortización contable se prevé en 5 años, aunque la normativa fiscal permite su amortización en solo 2 años. También ha adquirido un paquete de acciones por 10.000 euros correspondiente a 100 acciones de la mercantil Orusa, inversión financiera que se ha revalorizado en la cantidad de 1.500 euros al cierre del ejercicio. Finalmente, la empresa ha dotado una provisión por 5.000 euros para coberturas de garantías del único producto que comercializa, siendo fiscalmente deducible únicamente la cantidad de 2.000 euros, quedando el resto pendiente para futuros ejercicios. A partir de la información del CRIPTA, el supuesto solicita el cálculo de la base fiscal de los elementos reseñados al cierre del ejercicio 2002X. En esta diapositiva detallamos el cálculo de las bases fiscales de cada uno de los elementos comentados en el ejemplo 2. Así, los ordenadores tuvieron un precio de adquisición de 20.000 euros, pero teniendo en cuenta que su amortización fiscal es de 2 años, al cierre del ejercicio se habrán amortizado por su 50%, con lo cual la base fiscal de dichos elementos será de 10.000 euros. En cuanto al paquete de acciones, a pesar de que los títulos han sufrido una revalorización que, de acuerdo a la calificación de la inversión, deberá reflejarse en la contabilidad por la cantidad de 1.500 euros, dicha variación no se considera efectos fiscales, por lo que la base fiscal será de 10.000 euros, que es la cantidad que será deducible de los beneficios económicos que pueda generar la inversión cuando hipotéticamente se venda. Finalmente, en lo que se refiere al pasivo estimado registrado como provisión, la base fiscal será de 2.000 euros, dado que la misma equivale a su valor contable de 5.000 euros, menos la cantidad que será deducible de efectos fiscales en futuros ejercicios, que en este supuesto es de 3.000 euros. Y con este ejemplo damos por finalizado este video tutorial relativo al impuesto sobre beneficios. Muchas gracias por la atención prestada.